Fernando de Giovanni es profesor titular del doctorado en literaturas y culturas latinoamericanas del Graduate Center en la City University of New York. Ha escrito Los textos de la patria, Nacionalismo, Políticas Culturales y Canon en Argentina en 2007, libro que recibió el premio Alfredo Rogliano de Crítica Literaria y Cultural Latinoamericana del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. También publicó Vernacular Latin Americanisms, Word, the Market and the Making of a Discipline en 2019, libro que se hizo acreedor del Premio Lasa Cono Sur al mejor libro en humanidades y traducido al español en México y Argentina en 2023. Coeditó, asimismo, Latin American Literature in Transition entre 1870 y 1930 en el año 2023. Entre 2020 y 2024, Giovanni se desempeñó como presidente del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, el ILI. Fue becario del Fondo Nacional de las Artes y de la Fundación Antorchas y es miembro correspondiente del CONICET con sede en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la UNSAM. Ha sido profesor visitante de numerosas universidades europeas y argentinas, y hoy es también nuestro profesor visitante. Fernando de Giovanni presentará hoy la charla Ada María Elflein, Viaje, Género e Imaginarios Territoriales entre Argentina y Chile. Gracias por la oportunidad de estar acá, de participar de Imaginamics y por la oportunidad de conocerles, ¿no? Y de reencontrarnos con aquellos que ya conocía. Mira, mi ponencia va a trabajar, estoy pensando sobre la figura de Elfheim. Desde hace algún tiempo, porque trabajo en la cuestión de los imaginarios territoriales. Eh, lo que voy a hacer ahora es ofrecer una primera lectura de Elfheim. Eh, Así que lo que diga, me pueden preguntar mucho, si se les contestaré, porque realmente, bueno, como en todo trabajo de investigación, hay capas sucesivas, digamos, de comprensión, y esta, diría, es la primera. Entonces, si querés, Raúl, compartir. Vamos a volver para que la vean, aunque sea Elfline. Muy bien. Cuando en enero de 1916, Ada María Elfline, o Elfline, emprende un viaje de un mes y medio por los lagos y los bosques andinos, tanto del lado argentino como chileno, no es la primera vez que recorre territorios situados más allá del área delimitada por la infraestructura ferroviaria en Argentina. Generalmente considerada como la primera periodista profesional del país, con despacho propio en el diario La Prensa, Elfren había iniciado sus viajes en 1913, cuando recorrió Mendoza y la precordillera. En 1914, cuando visitó Tucumán, Salta y Jujuy. Y como cierre de la serie, además del viaje patagónico, en 1917 viajó a San Luis y a Tras la Sierra, en Córdoba. Como ella misma señala en este último relato, su objetivo había sido divulgar los conocimientos sobre diversas regiones de nuestro país y encauzar corrientes de viajeros hacia zonas poco frecuentadas por quedar lejos de las vías férreas o haberlo estado hasta hace poco, o sencillamente porque nadie se ha sentido atraído todavía hacia ellas. Pero no se trata solo de ir más allá de un borde geográfico y de una tecnología que media el imaginario mismo de la nación, como el ferrocarril. En sus viajes, Elfline también intenta desactivar las relaciones entre género y convenciones narrativas de viaje. Uno de sus objetivos será incitar los viajes de mujeres solas,
para apartarlas del espacio de la casa, así como del aula y la oficina, sus primeros lugares de trabajo autónomo y profesionalizado. Se trata, por lo tanto, de recorrer, voy a exponer ahí, hay más información de la que voy a dar, pero pueden ir leyendo complementariamente. Se trata, por lo tanto, de recorrer y narrar territorios ajenos a las formas de explotación económica y estética de la Pampa y promocionarlo entre sujetos ajenos al viaje independiente o quizás al viaje en general, como son las mujeres, sobre todo a principios del siglo XX. El desplazamiento hacia esos bordes plantea en Elfline una pregunta crucial sobre el modo en que los espacios liminares de la nación pueden ser recorridos y representados para una audiencia urbana, que en esos mismos años comienza a incorporar la noción de turismo como dimensión central de la modernidad capitalista. En Paisajes Cordilleranos, que es el libro, ahí vamos, sí, que es el libro, el borde, dice Elfline, donde el humus de Buenos Aires y la arena de Río Negro se tocan eternamente y no se compenetran jamás, da lugar a la investigación de los imaginarios territoriales que no solo se definen en términos históricos o culturales, sino que involucran prácticas tecnológicas e incluso cuestiones que atañen a lo corporal. Mi propósito en lo que sigue es abordar el trabajo de Elfline desde la historia de los imaginarios territoriales argentinos. Al recorrer particularmente zonas montañosas que tocan la pampa, pero que no obedecen a sus formas de recorrerla ni a sus posibilidades de extracción económica y simbólica, trabajo con la hipótesis de que, si bien Elfline responde al proyecto de incorporación territorial que demanda la prensa, su escritura termina produciendo un paisaje que pronto deja de organizarse como objeto de domesticación para la mirada. Realmente esa es la función del paisaje. El libro está acompañado por las fotografías de Hermann Wiederhold y también por un mapa, pero si quieren después se los muestro. Es decir, es un libro combinado como un libro de viajes, ¿no? Hace, en cambio, de la intensificación sensorial y la transformación corporal la forma privilegiada de relación con el territorio. De ese modo, si para Elfline, como dice en el primer capítulo de Paisajes Cordilleranos, la Pampa es ya un laboratorio de oro y de raza, esto es de capital e inmigración, la entrada en la Patagonia supone un experimento distinto dentro de las economías materiales y simbólicas que ligan desplazamiento y naturaleza. Elfline nació en Buenos Aires en 1880 en una familia de inmigrantes alemanes. Fue educada en el Colegio Nacional de Buenos Aires como alumna libre, dado que las mujeres no podían entonces entrar en sus aulas para cursar regularmente, es decir, solamente daba los exámenes finales, aunque podía obtener el título. Inició su carrera como traductora de alemán para Bartolomé Mitre y fue institutriz de los hijos de otro historiador, Vicente Fidel López. Una carta de recomendación de Mitre le sirvió en 1905 para ingresar a La Prensa, el periódico hegemónico para el que trabajaba, donde fue colaboradora del suplemento dominical durante 15 años. Primero como autora de cuentos y leyendas sobre el pasado argentino y después como cronista viajera. Su obra se inscribe por su recorte cronológico y por sus intereses temáticos en el llamado centenario. Esto es el momento de producción conmemorativa que hace de 1910 una fecha simbólica para una nación que después de un siglo de guerras lograba la paz con condición de su acelerada modernización. Elfline, de hecho, contribuirá un libro al centenario que se llama Del pasado, donde narra episodios menores de la independencia y de las guerras civiles que protagonizan sujetos marginales, sobre todo mujeres, niños, indígenas o afrodescendientes, todos ellos promotores de la causa liberal. Pero a partir de 1913, Elfline abraza la escritura de viaje también como parte de ese proyecto nacionalista, que ahora se ocupa de otro tipo de margen, el que excede el capital económico y simbólico pampeano. Y emprende esos viajes con otras mujeres, especialmente con Mary Kenny, con quien convivió hasta su muerte, y narra todo el relato en primera persona del plural y siempre en femenino, nosotras, como modo de colectivizar una experiencia de género que se vive de manera comunitaria y también en consenso. Nunca hay disenso en ese nosotras. Pero un análisis cuidadoso de la narrativa de Elfline sugiere que en estos viajes van más allá de las formas convencionales de la mirada turística, porque este es el momento en que empieza a explorarse la posibilidad de un turismo, digamos. Estamos en el año 16.
Porque en el caso de paisajes patagónicos se trata del recorrido de un territorio que, como sugiere Elfline, ha sido políticamente marcado por la guerra, como dato que no se puede soslayar. Conflictos militares de ocupación estatal, la reciente disputa de límites con Chile, y aún tensiones contemporáneas asociadas a la Primera Guerra Mundial, especialmente pertinentes para la significativa migración alemana que vive en la región. La Patagonia es y ha sido escenario de una historia todavía en disputa, protagonizada por el lugar del ejército y la policía en su constitución geopolítica. Las ciudades, ya, digamos, Adrián lo dijo, han sido fortines. Refiriéndose a los orígenes de ocupación de algunos pueblos del área, Elflein escribe: mientras que algunos declaran que en aquella época, la anterior al gobierno civil, fue de calamidades y abusos, otros sostienen que San Martín de los Andes debe su rápido adelanto a la disciplina a que estuvo sometido en sus comienzos y el aporte social y comercial que trajeron las fuerzas del ejército. Registra también no solo su encuentro con poblaciones mapuches de la zona, y en especial con el dirigente o el lonco Abel Curruwinca, sino también la manera en que la policía ha intervenido en tareas de acumulación de los de productos culturales de los pueblos sometidos. Habla, en este sentido, en una de las pocas notaciones etnográficas de todo el relato, de haberse encontrado en una comisaría, y la cito, con una colección de objetos de alfarería, trabajos en mimbre y cuero, así como un trutruco, no trutruca, instrumento curioso usado en ceremonias religiosas que produce un sonido profundo y agradable. Todo esto es una comisaría, como una especie de museo policial, digamos. La modernización es con todo inevitable, y Elfre no dudará en apoyar el desarrollo de tecnologías de riego artificial, así como la necesidad de que extranjeros y habitantes originarios se nacionalicen. Por eso considera el momento en que los inmigrantes alemanes en Valdivia juran lealtad a la nación chilena y los niños de la comunidad de Curruwinca cantan a las viajeras el himno nacional, y además solicitan la apertura de una escuela como momentos decisivos. Piden la nacionalización de todos. Elfline es en este sentido una nacionalista liberal que piensa en la educación primaria como clave de integración del país. Siempre pregunta al llegar a cualquier localidad si hay escuela. Pero lo que parece el desafío más grande dentro del relato de integración nacional es la naturaleza andina, porque en el centro de viaje de Elfred está la problemática misma de las montañas y las baldas, de los lagos y los mallines, como horizontes de sentido, y que emergen de la oposición a la fórmula que Echeverría sintetizara en el prólogo de las rimas, libro que contiene el poema La cautiva. Ahí podemos. Dijo, y esta es la fórmula clásica, ya un poco referida también por Jorge: el desierto es nuestro más pingüe patrimonio, y debemos poner nuestro conato en sacar de su seno no solo riqueza para nuestro engrandecimiento y bienestar, sino también para nuestro deleite moral, sino también poesía para nuestro deleite moral y fomento de nuestra literatura nacional. Esa es la base, digamos, de la poética de la Pampa en el sentido extractivista, económico-cultural, digamos. En este sentido, Paisajes Cordilleranos se suma a un conjunto más amplio de textos en torno al lugar de los Andes en la cultura argentina, que tiene su monumento fundacional en un ensayo monumental de 400 páginas, que es La tradición nacional de Joaquín B. González, de 1888. Allí, los Andes, en Joaquín B. González, aparecen como alternativa a la centralidad de la Pampa y como escenario de una épica nacional, y volvemos al problema de la cuestión de la épica, capaz de superar el materialismo moderno, derivado justamente del extractivismo material y simbólico operado sobre las llanuras. En la propuesta de González, la montaña funciona como espacio de elevación estética y moral, inscripta en una tradición de espectro transandino que abreva tanto en Ercilla como en Ollantay, y que incluso busca reorientar la historia de la emancipación nacional hacia sus episodios nativos, como el levantamiento de Tupac Amaru como centro. Es decir, en González hay la idea de, bueno, ahí está la respuesta de Mitre, que está indignado frente a lo que dice González sobre la idea de poner, digamos, la época de la independencia en clave de levantamiento, digamos, Tupamaru, ¿no? Pero Elflein prefiere evitar cualquier conexión entre paisaje andino y heroísmo. Esa distancia parece responder tanto a la celebración del centenario como periodo de cese de guerras,
como con una posición discursiva asociada a su propio género, su género sexual, digamos, que evita la posición de dominio frente al territorio. Buscándose alejarse de ese marco, Elfline señala, por ejemplo, mientras recorre, no es héroe quien no siente miedo, sino el que lo vence. Nosotras lo sentimos y lo vencimos, pero declinamos el honor de que nos consideren heroínas. Y al final de la narración, al citar al explorador noruego Nansen, Fridtjof Nansen, de quien dice a su regreso del viaje a Groenlandia como expedicionario, fueron recibidos y festejados como héroes, esto dice Elfline de Nansen. Pero a pesar de todos los agasajos y de la satisfacción por haber vencido en la demanda, se mezcló a su alegría una vaga sensación de pesar. Era la nostalgia de los hielos. Del mismo modo sentíamos nosotras, ahí escuchan el nosotras siempre en plural, femenino, la nostalgia de la travesía. Elfline produce un efecto muy disonante hoy en términos de lenguaje exclusivo porque se la ve narrando en nosotras cuando, digamos, es absolutamente dislocado, ¿no? Pero está narrando en nosotras en 1916. Alejada de cualquier idea de vencer, entonces la relación con el espacio patagónico requiere otros valores. Y el primer paso de esa operación reside para ella en reclamar para los Andes la categoría de lo sublime, que los viajeros ingleses, estudiados por Prieto, que ya citó Jorge su libro criollista, pero ahora voy a citar su libro sobre viajeros ingleses, los viajeros ingleses de comienzo del siglo XIX le habían negado a los Andes. Los viajeros ingleses le habían negado a los Andes la categoría de sublime, que solamente se podía aplicar, digamos, a los Alpes italianos, porque simplemente eran muy desproporcionados. Si hasta el siglo XVIII debe recordarse que en el discurso de la modernidad occidental esta concepción representa el punto culminante de una profunda transformación de la montaña como eje de la representación. Si hasta el siglo XVIII las elevaciones habían sido entendidas como territorios inhóspitos, improductivos y amenazantes, Burke y Kant las convirtieron en escenarios privilegiados de una experiencia subjetiva en la que la inmensidad opera como fuente de reconstitución de las emociones y de la cognición misma. Y en Elfline, esta idea ingresa a partir de Ruskin, de John Ruskin, que recoge esa tradición, pero la amplía significativamente al comprender las montañas como catedrales de la naturaleza, en la que la grandeza de la creación divina se articula con la memoria material de la historia y el desarrollo de las civilizaciones. En el pensamiento de Ruskin, los Alpes italianos trascienden su condición de accidente geográfico para constituirse en un paisaje donde convergen naturaleza, historia y espiritualidad. Las elevaciones dejan así de ser un espacio de sobrecogimiento para convertirse en un archivo histórico donde confluyen procesos genealógicos, transformaciones culturales, producción artística y formación moral dentro del contexto de la modernidad. En la narración de su desplazamiento por la región de los lagos y los bosques, las repetidas ideas de pasmo y azoramiento remiten en Elfline a Burke y a Kant. Debe recordarse que ambos coinciden en definir lo sublime como una experiencia estética suscitada por la inmensidad o el poder de la naturaleza, aunque difieren en su fundamento. Kant y Burke piensan distinto. Primero escribe Burke, ¿no? Para Burke, lo sublime consiste en la transformación del terror potencial experimentado desde una posición de seguridad en un deleite estético. Es decir, primero tenés el terror y después no puede ser contemplado si no recuperas la posición, digamos, de deleite. Si te deja en terror, el sublime no se cumple. Para Kant, en cambio, surge del conflicto entre la imaginación, capaz de abarcar la magnitud del objeto, y la razón, cuya capacidad para concebir lo infinito produce un sentimiento de elevación moral. En consecuencia, mientras Burke explica lo sublime desde la teoría, digamos, de las pasiones, Kant lo fundamenta en la dinámica de las facultades cognitivas. Siguiendo a Ruskin, a quien, según dice, es capaz de citar de memoria, Elfline sumará una valoración de carácter sagrado de la montaña, amparada incluso en creencias originarias. Dice, por ejemplo, las alturas glaciares y puras del colosal macizo fueron para los indios asiento de dioses vengadores, cuya voz de trueno reprendía y cuyos saludes se puntaban al forastero que llegaba con dos corazones. Vale decir, ocultando siniestras intenciones bajo suaves palabras. Con todo, situadas entre un proceso de modernización
el recorrido por montañas, bosques y lagos no se reduce a la producción de experiencias, digamos, emocionales y cognitivas más extremas del modelo original. Ante todo, es una experiencia que resulta única por su capacidad de transformar nociones de percepción y no tanto por dar lugares a valores estéticos y morales. Y esta perspectiva no solo deriva del hecho de que los Andes no cuentan con la historia monumental de los Alpes, digamos, o sea, no pueden decir que pasó Carlomagno, no sé, o Napoleón, que es el argumento de Ruskin, sino de que las mujeres los recorren en esos autos, porque cuando termina el ferrocarril empieza la red del automóvil, ¿verdad? Con esos autos que la gobernación de los territorios ha implementado para surcir el borde donde el ferrocarril termina y comienza el de una serie de tecnologías que le imponen grados de aceleración y desaceleración múltiple. Además del Mercedes, van en un Mercedes que contiene 8 personas y media, o sea, un niño, pero quiere decir que no es un auto convencional, sino más bien yo lo que diría una furgonetita o una cosa así, ¿no? Además del Mercedes, usan los coches tirados a caballo, los barcos a vapor, las balsas, las lanzas a polea, que son lo que hacen posible ese acceso a la naturaleza, es decir, que a la naturaleza se accede por las tecnologías, digamos, mediadas de velocidad, que están ahí en ese borde territorial, en el que se une, digamos, eh, eh, velocidad y naturaleza. Sujeto a diferentes modos de velocidad, el paisaje pasa de ser menos un espacio de apropiación simbólica y organización estética, es decir, la noción imperial de paisaje, dentro de un contexto ampliado de la nación, y pasa, en cambio, a ser una experiencia de descentramiento cognitivo y afectivo. Voy a tratar de explicar esto. Elfrén llama a la zona de su recorrido el círculo mágico, y habla de entrar y salir de ese círculo mágico cuyo límite es Zapala en la ida y Neuquén a la vuelta. La idea no debe pensarse dentro de las narrativas de lo fantástico, desde una perspectiva de otros mundos posibles, sino de los efectos sobre el cuerpo, que no derivan del mundo humano-animal. En una formulación clave, Elfrén dice: no es miedo lo que nos estremece, pues sabemos que ni de día ni de noche hombres ni fieras nos amenazan. Lo que nos hace sentir escalofríos es la tremenda majestad de la hora, que normalmente es el crepúsculo. El texto sugiere en este sentido que la incorporación del territorio cordillerano al imaginario nacional no reside en la amenaza de la experiencia de lo salvaje, sino en que esos momentos en que los efectos de luz y principalmente los crepúsculos y las noches no permiten estabilizar completamente sus formas de representación. Aún dentro de las formas del turismo, el viaje a los lagos no puede garantizar, como forma del capitalismo, una promesa de tranquilidad, dominio o control. A pesar de las dificultades que todavía presenta atravesar un territorio que escapa a la atadura nacional que representa el ferrocarril, pero que cuenta aún con medios al mismo tiempo más modernos y menos modernos para recorrerlo, es decir, los coches o las balsas, los desafíos, parece decir Elflein, son menos físicos que perceptivos. No es que la Patagonia esté fuera del capitalismo, ya está dentro del capitalismo, digamos, y no es que sea un espacio primitivo o el reverso de la pampa. Cumple más bien el rol de borde del capitalismo en el capitalismo. Y su rol en Elflein es proveer un lugar para la restauración de ese cuerpo que lo recorre en el capitalismo. A ver si me explico. En Paisajes cordilleranos, lo que está en juego en mi lectura no es solo la descripción de un territorio, como hacen los libros de viajes, sino la puesta a prueba de los regímenes mismos de visibilidad, legibilidad y afecto que organizan la modernidad territorial. El paisaje no es únicamente lo que se ve, sino lo que afecta. No es objeto solo de contemplación, sino medio de transformación sensorial. Y esto se potencia en la importancia que da Elfrén a los umbrales temporales y atmosféricos. En su libro, los crepúsculos, las noches abiertas, las zonas de penumbra, sobre todo en los bosques, y las transiciones lumínicas no funcionan como decorados, sino como operadores centrales de la experiencia
y sobre todo de la necesaria incertidumbre dentro de una cultura de la luz que es la modernidad. Esto es para Enfren una de las posibilidades más apreciables del viaje moderno, la curiosa y sórdida inquietud que constituye casi un encanto más. Es decir, no hay miedo, pero hay inquietud. Nada amenaza, pero la noche y el crepúsculo, quizás porque son mujeres también, representa un modo, digamos, de percibir lo que está ahí afuera. Quiero detenerme brevemente en algunas citas para que podamos observar el modo en que Alfred trabaja la noción de paisaje y con ello la incorporación de la Patagonia al imaginario nacional. Vamos a la cita a ver si podemos. Acá. El Nahuel Huapi. El Nahuel Huapi nos produjo la impresión de un nuevo prodigio, que nos sentimos envueltas en un torbellino de poderosas emociones y tuvimos que dejar para momentos más serenos la enumeración de detalles. El Nahuel Huapi y el lago Todos los Santos son dos piedras preciosas distintas en su pasmosa fulguración. Cuando el crepúsculo llega y sazona las horas, derrama por el firmamento colores y tintas, los diluye, los funde, los descompone y los transmuta en la púrpura augural de dioses. En esa hora mística, el alma se satura de religión, la imaginación viste olas y la mente se puebla de extrañas ideas que luchan por encarnarse en palabras exactas. Pero todo en el ambiente tórnase vago e impreciso, luz y ruidos, formas y dimensiones, y mecidas por el dulce balanceo de las olas, nos dejamos llevar serena y apaciblemente por un mundo de ensueños. Es decir, que lo que surge de la cita es que en lugar de concretizar todo, digamos, se torna no racionalizable, sino vago. ¿Mm? Y esa, digamos, es la posición de disolución del paisaje como zona de conocimiento. El paisaje no se torna cognoscible, sino se torna no conocible, no aprehensible, por lo menos, como lugar. Y en otra cita, que es la siguiente, cuando atraviesa la zona de las mesetas, de las baldas, cuando vuelven, las protagonistas están volviendo en coche a alta velocidad y en el tramo que va de Laguna Blanca a Mencué, en camino final para Neuquén, el texto introduce un nocturno. Dice así: nuestro conductor no encendió los faroles. Alrededor de nuestro coche, porque estaba la luna alumbrando, ¿no? Alrededor de nuestro coche revoloteaba el atajacamino, esa extraña ave nocturna que vuela abajo y en amplios giros delante del que camina por los campos al anochecer. Ya nos parecía correr por la superficie plateada de un río o por blancos puentes aéreos suspendidos sobre pavorosos abismos. Grupos de roca erráticas emergían de pronto en el fondo de la noche, cual monstruos que se abalanzaran sobre nosotros y se hundieran otra vez en las sombras. Una casa baja, larga, baja y solitaria, tan blanca como la luz de la luna, como si estuviese nevada, brilló un instante y quedó atrás y seguimos por la brisa infaliblemente pura de la noche serrana. Descendimos cansadas, aunque no rendidas, por esa jornada sin tropiezos. Entonces, otra vez esta figuración perceptual de que hay como un estallido de luz en medio de la noche, hay algo como que se ilumina en la oscuridad, ¿no? Y estas mujeres yendo en coche por la noche, ¿no? Estas escenas no constituyen simples descripciones pintorescas ni episodios de exotismo natural. No hay pavor. Ven algo, dice, parece monstruoso, pero llegamos bien, estamos tranquilas. En ella se configura una poética de la percepción liminar, dominada por la imprecisión, que sin embargo no produce temor. El paisaje deja de ser objeto y se convierte en experiencia en torno a los límites de la mirada moderna, digamos. Quiero cerrar apuntando una segunda dimensión, además de la perceptual, que cobra el viaje dentro de los imaginarios de la nación y de sus bordes. Para eso retomo dos palabras del texto de Elfland que por su carácter inusual producen un efecto central en el texto porque apuntan también al ámbito del cuerpo. Un dominio es la percepción, digamos, la capacidad del paisaje patagónico de diluir o de la mirada de diluir lo que la
industria turística impone como imagen imperial. Este segundo efecto y estas dos palabras son las siguientes. La primera es retemplarse. Dice Elflein, habríamos podido recorrer las tres sin tropiezos, bosques, lagos y montañas. Tal es la tranquilidad que se siente en aquel ambiente, donde alguna vez el alma argentina ha de retemplarse con visiones de belleza. La segunda es euritmia. Dice Elflein, cualquiera sea la arquitectura que el hombre adopte aquí, ha de imperar la del bosque y la montaña, con su euritmia sublime, que algún día vendrán a cantar los poetas de la patria, es decir, que van a ser los poetas de la euritmia. Y vamos a tratar de ver qué es esto. Vale la pena tirar del hilo estas dos palabras, que son muy raras, para también activar el rol que da en 1916 a los lagos y a los bosques en la historia del imaginario argentino. Retemplar es un americanismo, según dice en las autoridades, de uso predominante en Argentina, Perú y Uruguay, y supone, según el diccionario, el acto de insuflar energía y firmeza al carácter. Euritmia, por su parte, es una palabra bastante reciente cuando la usa Elflein. Se refiere al movimiento desarrollado por Rudolf Steiner y Marie von Sievers a comienzos del siglo XX con el propósito de hacer visibles mediante el movimiento corporal, es una danza, ¿verdad? Educación por la danza, las cualidades estructurales y expresivas del lenguaje y la música. ¿Qué pasa en la euritmia? Digamos, en la práctica eurítmica el cuerpo adopta posturas y ejecuta secuencias gestuales codificadas que corresponden a sonidos del habla. Es decir, el cuerpo representa como vocales y consonantes. Representa, digamos, los ritmos que vienen del ambiente. Y con eso los elementos constitutivos de la música como el ritmo, el compás, los intervalos y la melodía. En la lógica del capitalismo que ha agotado la pampa como sistema simbólico, la zona de los lagos emerge como un espacio de reconstitución del cuerpo en el capital. No como reverso del capital, sino como una zona complementaria del capital que en un contexto de aceleración y agotamiento laboral, necesita de zonas de reconstitución de esa energía. No para huir del sistema, sino para volver reenergizado a sus modos de producción. Es decir, uno va a la Patagonia a recargarse, digamos. No hay utopía regresiva en Elflein. Ella afirma que San Martín de los Andes y el Bolsón serán lugares de turismo internacional con el correr de los años. El viaje a las zonas de montaña será para ella el suplemento de una vida en el capitalismo que necesita rearticular el capitalismo. Las experiencias de rearticulación del régimen perceptivo y del retemplarse en el ambiente redefinen de ese modo la noción de paisaje. No deja de ser curioso que ya Elflein llame en el último apartado del libro la travesía, término con el que históricamente se refería al cruce peligroso de la Pampa, y lo haga a partir de un auto. Digamos. La travesía ya se hace en auto y se hace a mucha velocidad. Ya no hay peligro aquí. Es el regreso de tres mujeres después de una experiencia de experimentación sensorial cercana a ciertas formas del modernismo visual y de reenergización en una época de desgaste corporal. El auto, ¿verdad?, que va recorriendo las baldas, produce lo siguiente: horas de extraño deleite, dice Elflein, de vida intensa y vibrante, suavemente acariciadas por el viento, admirando nuevas maravillas a cada giro de rueda. Y después de todos los crepúsculos y los nocturnos que han permitido recuperar la vida intensa y vibrante, llegan a Buenos Aires y entran. Y al entrar a Buenos Aires, dice, vimos brillar bajo el sol de la mañana las torres de la ciudad. Bajo el sol de la mañana, quiero decir, bajo el sol de la mañana, en el amanecer y no en el crepúsculo, las vides de la ciudad. Bueno, nada más, ahí me quedo. Bueno, gracias Fernando por tu exposición.